Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva cita con su programa La Entrevista. Esta noche tenemos en el estudio de Noticias TV a nuestro compañero periodista y contertulio habitual del programa Cita con la Actualidad, Javier Moreno Lara. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, Esperanza. Aquí siempre se está bien. Sí, ¿verdad? Estamos como en casa. Es verdad. Con Javier vamos a hablar de la importancia que tiene el agua para un desarrollo sostenible en el litoral de la Marina Baja, porque él acaba de publicar un libro sobre la comunidad de regantes del Canal Bajo del Algar. Javier nació en Zaragoza, es licenciado en Periodismo y en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense. Antes de llegar a Benidorm en 1979, él ya había trabajado en Bilbao. Además, aquí en nuestra comarca trabajó, por ejemplo, en el diario Información. También trabajó en varias revistas sobre turismo y sobre gastronomía. Sí, es un poco mi especialidad en Benidorm. En Benidorm. Y él además ha escrito una veintena de libros sobre historia, sociología y filosofía oriental. Ahora, hace escasas semanas, salía a la luz su último libro sobre, como les decía, la comunidad de regantes del Canal Bajo del Algar, donde en ese libro recorre la historia y la importancia que ha tenido esta comunidad de regantes, tanto la asociación, a través de los hombres que la formaron y que la forman actualmente, pero también la relevancia de lo que supuso como infraestructura el propio canal, ¿verdad, Javier? Evidentemente, Benidorm es muy conocido como resort turístico, pero, y la prueba es el éxito que tenemos, que es muy grande, muy justificado, porque en Benidorm tiene grandes recursos, pero como digo en la entrada, sería un gigante de pies de barro si no tuviera asegurado el agua. Y eso no lo saben los de Benidorm, quizá los mayores sí, porque aquí hemos tenido dos grandes sequías, la del 96 y la del 98, que estuvieron a punto y de hecho perjudicaron mucho a nuestro público potencial. Dejaron de venir los alemanes, los holandeses y se cambió por otro. Un poco la dinámica de lo que era el destino turístico. Pero afortunadamente lo del agua se salvó y los héroes que lo han conseguido son la comunidad de regantes. Voy a puntualizar una cosa que, por los que sean así muy rigurosos, has dicho que he editado el libro, en realidad el libro lo edita la comunidad de regantes, ha hecho ese gesto. Es un homenaje a su gente, unos 1900 realmente, y por eso yo me he tomado muy en serio desglosar toda su historia, ese comienzo duro que es en vísperas de la guerra. 10 años tardó en ponerse en marcha, pero es muy bonito y están aquí, además, eso lo digo para que la gente mire estas páginas. Hay mucha documentación. Están las firmas de los que entonces se llaman presuntos regantes, y como se leen perfectamente, aquí es evidente que alguien puede encontrar firmas de su abuelo, de su bisabuelo. Está muy bien y lo ha sacado muy bien en el libro. No se han ahorrado gastos. Es un libro perfecto. Está con todo detalle. Sobre todo por la labor que has hecho tú, Javier. ¿Cómo surge hacer este libro? Pues la verdad que este libro, yo creía que era un libro de compromiso rápido. Yo acababa de hacer el otro libro de Benidorm, que ha tenido mucho éxito, pero es distinto. A mí me hubiera gustado poder hacerlo con este lujo, ¿verdad? Nosotros lo tuvimos que hacer, José Enrique y yo, pues lo hicimos poniendo ahí un poco de dinero, pero el libro ese ha quedado bien también. Y yo, cuando presenté aquel libro, me comprometí a hacer un segundo libro sobre Benidorm. Aquel estaba dedicado a los que vinieron de fuera. Yo llamaba a la tercera Carta Pobla, al plan general del 56, y yo me comprometí a hacer el de los que estaban aquí y tal. Y empezando a hacer esas entrevistas, una de ellas era a Diego Soria. Claro, Diego Soria es un personaje, aquí se ve muy bien. 40 años como secretario y factotum del canal, menudas peleas que ha tenido que lidiar él. Y cuando hablamos, como siempre hago, después de una entrevista les enseño un borrador, lo que quiero. Él va y me dice: oye, no, necesito que me hagas el libro del canal, que hemos hecho un ensayo fallado, tal. Yo encantado. Pero evidentemente ha quedado al aire el otro libro, y casi mejor, porque dándole vueltas yo he pensado que hay que esperar que acabe la crisis, a ver cómo responde Benidorm. Ahora Benidorm
está en una nebulosa, ¿eh? Podemos hablar de esto porque también es del libro. Benidorm está en una nebulosa. Evidentemente tenemos mucho público, responde, es evidente que también que nosotros no hemos perdido atractivo entre las capas altas, digamos, aunque ellos aquí vienen medio de incógnito. Ese es uno de los grandes temas que tiene pendientes Benidorm después de resolver la crisis, y entonces prefiero esperar, aunque sea un par de años, y hacer ese siguiente libro sobre Benidorm, porque Benidorm pues da mucho de sí. Lo hemos visto el otro día con la presentación del libro de Pedro Zaragoza, ¿verdad? Sí. Pero eso es muy reducido. Son aspectos muy concretos. Sí, sí. Esto lo que me llama mucho la atención del libro tuyo, Javier, es, lo hablábamos antes justo de comenzar la entrevista, la gran cantidad de documentos, fotografías. Sí. Es vital cuando haces este tipo de libros, claro, ¿verdad? En el que hay mucha historia. Sí, yo soy historiador, incluso publiqué un libro de historia de España, porque trabajando en una editorial te encargan muchas cosas. Y claro, a mí si me dicen que hay que hacer una historia, pues voy a los documentos, que había bastantes, ¿eh? Y entonces me alegro de que os guste, que esto esté muy documentado. Esto no es literatura, aunque también tiene su literatura, evidentemente, porque a mí también me gusta escribir y me gusta la poesía, y hay que hacer las cosas ligeras y que bien. Luego, gracias a la presentación, pues también ya hace que el libro haya conseguido equilibrar lo que se pide a un libro, los distintos sectores que lo componen. ¿Cómo organizaste toda la elaboración del libro, Javier? Bueno, en primer lugar, claro, tengo que decir, que no se me escape, que he encontrado en la comunidad de regantes unos grandes amigos. Diego Soria, por supuesto, el que es ahora secretario, Rigoberto Torregrosa, es un abogado conocido y prestigioso, su padre también lo fue, y sus hermanos, y los que trabajan en el canal, Ángel, Jesús, o sea, he encontrado, ¿cómo voy a decir? Todo apoyo, sí. Encima vivo muy cerca de ellos, o sea que saltar al despacho del canal no me ha costado nada. Y hemos podido ver las cosas repetidamente. No me ha importado dedicarle mucho más tiempo, porque así ha quedado bien, y siempre es un aprendizaje el poder resumir las cosas. Claro, a todo ello es evidente que yo conozco la comarca, pero la conozco in genere, ¿no? Aquí todo lo que se dijera, pues había que ponderarlo. Siempre he tenido esos apoyos, en concreto Diego Soria ha estado siempre dando el pase a esto con todo detalle. Javier, cuando hablas del empiece, cuando hablábamos del empiece de la comunidad de regantes, de esos presuntos regantes, que es como, Javier, uno de los capítulos del libro, presuntos también entre comillas, pero es una forma de denominarlos. ¿Cuáles crees tú que son las 2 o 3 fechas vitales claves para que la comunidad de regantes del Canal Bajo del Algar sea lo que es hoy? Yo lo primero que diría es que este libro aclara un poco eso que se dice de que si Franco hizo los pantanos. No es verdad. En el libro, yendo a las raíces, vemos cómo la gran importancia que tuvo el regeneracionismo de costa a finales del siglo XIX, cuando habían perdido las colonias, se veían que España estaba pues muy atrasada en todo, y se les ocurrió que nuestra riqueza natural era lo que nos iba a salvar, y mandaron sobre todo ingenieros de caminos, de canales por toda España para buscar sitios donde se podía hacer un pozo, una fuente, un canal, como es este caso. Entonces ya en 1868 hay un proyecto fantasioso porque era de 100 kilómetros. Bueno, hay que decir a todo esto que nuestra comarca es tan distinta, ¿verdad? Porque es cierto que nosotros, Villajoyosa, somos un terreno, y Alfaz hasta cierto punto, a la parte alta, árido, pero... En solo unos kilómetros cambia totalmente. Pero tenemos esa riqueza extraordinaria que habrá pocos sitios en España, como el Algar. La verdad, el Algar es un regalo de la naturaleza que además consigue que venga
agua desde La Mancha. Se filtra por las montañas y ahí hay un acuífero tan grande como el pantano de Guadalest. Y esa es nuestra salvación. Entonces, el canal lo que hace, y eso sí que tiene mérito los de Benidorm, Diego y compañía, y todos ellos, y los que antes se precedieron, no se contentaron con buscar una solución para ellos. O quizá vieron que al mismo tiempo que iba solucionándose el riego, iba creándose una necesidad poderosísima, que era la industria turística. Y entonces no se podía hacer con el típico canal, y mucho menos cuando había fracasado el primer canal, el riego mayor de Alfaz, que había fracasado aquí le dedicamos un capítulo, yo siguiendo en este caso al historiador en Verdín, ¿verdad? Orsi Verdín. Y entonces, claro, había que tener una visión de futuro importante, y eso lo tuvieron. Ya en el año 69 la comunidad hace 2 propuestas que tardaron mucho en cumplirse, pero ahí están. La primera propuesta, que se eleve agua al pantano de Guadalest, porque claro, la primera solución se pensaba que era reforzar el canal de Guadalest, y en ese sentido, más adelante con Ferrer Meliá se compran los pozos de los pueblos de arriba para que entre agua en el pantano, pero no, el agua principal viene de las fuentes del Algar, y esa había que subirla. Bueno, pues tardaron más de 10 años en cumplimentar una cosa que era fundamental. Y la otra gran propuesta, y en eso también Benidorm, otra vez líder, la primera depuradora de España se hizo en Benidorm. Había que coger las aguas residuales y transformarlas. La primera transformación fue un desastre, porque no era buena, pero la segunda, cuando ya en el 2007 se pone la desaladora, ya tenemos un agua de primera calidad, no para beber, pero para el riego impecable. Y luego, además de eso, ya estamos hablando de la estructura, el canal tiene 3 conductos. El canal propiamente dicho, que aquí lo tenemos en la foto, sí. Luego otro conducto que es para las aguas depuradas, y un tercer conducto, el grande de 900 milímetros, una tubería enorme, que es de aguas blancas también. Y entonces el agua se maneja de un lado para otro. Digamos que es la columna vertebral de toda la comarca. Porque nosotros tenemos en el Amadorio, hay que decirlo también, nuestra gran reserva. Porque el canal bajo del Algar asume varios municipios, como dice Javier, muchos de ellos en una zona más baja, ¿no? Más, yo que soy poco o nada entendida en estos temas. No, pues de eso también conviene hablar, perdona que te corte, porque lo he dicho yo incluso aquí alguna vez. Me oís decir que en la promoción turística no se tiene el concepto de comarca, y eso es un disparate. Los primeros regantes, el año 35, ya tenían concepto de comarca. Y Benidorm asume el liderazgo. Se juntan vecinos, los presuntos regantes, es como se llamaban. ¿Por qué presuntos regantes? Porque tenían que constituirse en comunidad, y como tal el gobierno les cedía el proyecto que había hecho. El proyecto, no he dicho antes, es del 1905, el Plan Gasset. Pero claro, para que les cediera el gobierno y realizase el gobierno, esto se hizo con dinero público, evidentemente tenía que haber una comunidad de personas que se comprometían, tal, y eso es lo que está aquí muy bien desarrollado, porque la documentación que teníamos, lo que digo, el canal en su oficina y sus archivos está muy bien, pues lo van haciendo, y hay un dime y direte, y cuánto tarda la administración en responder. Bueno, pero hablamos mal del que hay que hablar mal, de Callosa. Es una pena, porque Callosa tenía agua de sobra, y se comprometen, porque eso era una cosa del gobierno, del ministerio, en este caso de obras públicas, ¿no? Se saca un canal se saca del Algar,
luego de hecho se sacaría del Guadalés. Y tiene derecho a 1000 litros por segundo. Bueno, conseguir que le dieran ese derecho fue una batalla de Diego durísima, durísima. Preferían tirar el agua que dejársela, que la cogieran los regantes. Eso es un poco lo que mucha gente a lo mejor dice de lo que ocurre con el Ebro, ¿no? Ah, sí. Lo que pasa es que... Hablando a otras es extraño niveles porque diferentes, por supuesto. Yo tengo amigos en Callosa, evidentemente, pero ¿por qué no se sumaron? ¿Por qué no pusieron una alegría en colaborar? Se hubieran beneficiado. Y ellos, en cambio, han defendido hasta nuestros días, porque también en el consorcio dan la espalda a la comunidad. Están en el consorcio porque es obligado, ¿verdad? Y tienen el privilegio de que no pagan la parte correspondiente, al revés, reciben un dinero. Evidentemente, el agua está en territorio de Callosa, pero el agua es pública. Un agua subterránea no es de un señor. Bueno, una pequeña fuente puede ser, pero cuando son esas dimensiones... Pero si vemos el desarrollo de la comarca, los que se han sumado a este concepto de ir adelante, sí. Todos los pueblos se han desarrollado muchísimo, pueblos que tenían 3.000, 4.000 o menos, o 1.500, y hoy tienen 20.000, como es Altea, como es Alfaz, como es el mismo Polop. Sí. En cambio, Callosa se ha quedado con 6.000 habitantes. Y Callosa tenía una estructura para ser fuente de urbanizaciones preciosas, pues ha dado la espalda al turismo, se ha dedicado a la agricultura y bueno, sus nísperos no están mal, y ahora los aguacates. La cuestión aquí está, yo pienso, en una concepción mucho más lineal de lo que se quería de todo esto, ¿no? Sí, es decir, a sí. veces cuando entran en juegos, que tú también lo cuentas en el libro, por ejemplo, a veces, ¿no? Es importante que haya personas que marquen un liderazgo, pero también es importante que si hay un municipio, en este caso Benidorm, que también lo marca, los otros no tienen por qué sentirse mal por ello. No, al revés. ¿Verdad? Es lo mismo cuando surge una persona, siempre lo hemos hablado y tú lo nombres aquí, por ejemplo, en este libro, José Ramón García Antón. Sí, es decir, eso no deshace las personas que supieron ver en García Antón lo que él podía significar, tanto regantes como políticos, ¿verdad? Sí, Ferrer Melía, que le van a hacer un homenaje el sábado, también lo hemos sacado, fue muy destacada su contribución, precisamente apoyado por José Ramón. Yo lo que, por cerrar este tema, lo que diría es que en el primer plan Gasset estaban Polop y Callosa, figuraban, pero luego se desajustó. ¿Por qué? Pues porque ellos dirían, pues mira, nosotros ya tenemos agua, ¿qué nos importa meternos con estos señores que están los pobres muertos de sed, ¿no? Porque en realidad el problema de Benidorm era el agua, ¿eh? Y Pedro Zaragoza ha recogido su gran triunfo cuando se gasta dinero en traer el agua de Polop y la inaugura el año 60 y le parece que ya ha dado, bueno, y era verdad, había solucionado el futuro de este primer progreso turístico. Luego se quedó en nada, no podía, claro, porque el crecimiento nos desbordó a todos. 100 hoteles se inauguran en el año 70. Eso es una locura. Total. Sí. Y aguanta gracias al canal. Si se hubieran seguido los proyectos del canal, no hubiera habido la gran sequía del 98. ¿Lo piensas? No, seguro, sí. Porque hubiéramos tenido agua en el pantano y hubiéramos tenido una desaladora a tiempo. Tardó más de 10 años en hacerse. Javier, hay dos capítulos en el libro, uno que se llama El canal que equilibra la comarca. Cuando te refieres al canal, te refieres a la infraestructura en sí, ¿verdad? Y luego el siguiente es Los hombres del canal, que es un poco el concepto de lo que es la comunidad de regantes como asociación, ¿verdad? Sí. Y tal las dos cosas que fueran siempre de la mano. Es que ellos se plantearan retos y que retos físicos, claro, y que los fueran consiguiendo. Eso, sí, evidentemente el homenaje lo puse en la dedicatoria, ¿verdad?, a todos los regantes de nuestra comunidad, cuyo empeño, en su mayoría anónimo, ha conseguido, gracias al canal Bajo del Algar, salvar la agricultura de la comarca y verla convertida en un destino turístico de relevancia internacional.
O sea, esto lo ha conseguido el canal. Si torpedeado por los callosinos o por lo que sea, el canal que crearon en el Plan Gasset en 1905 no se hubiera realizado, pues ¿qué hubiera hecho Benidorm? A todo correr y tal, no, porque el crecimiento de Benidorm, como digo, al principio fue desbordante, no se podía decir, ahora va a crecer y ahora le traemos agua, no, los del canal ya se habían adelantado, ya tenían hecha la primera estructura. Bueno, falló, ¿por qué? Porque en aquel momento el canal dependía, al no tener bien hecha la simetría entre los dos grandes depósitos, Guadalés y Amadorio, pues dependía mucho de la lluvia, ¿verdad? Cuando en 96 y 98 la sequía es brutal, que este año también... Un poco lo que nos está ocurriendo ahora, también hay sequía. Yo ahora cuando subía por el parque veo que la hierba se ha quedado. Y me dijo el otro día Rigoberto que no va a haber problema porque están bien abastecidos de agua, pero que hay sequía, sí. Hay sequía. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ahora en estos afortunadamente, tiempos, afortunadamente. Ya no. Es decir, podemos estar pasando unos años de sequía, sí. Pero eso no significa para que la gestión que se ha elaborado anteriormente haga que no padezcamos tanto, entre comillas. No solo eso, sino que... Yo la pequeña recuerdo en Benidorm Cortes. Lo hemos puesto aquí ya en el primer, porque claro, muchas veces la gente le da por las alabanzas y dar al incensario. Pero nosotros tenemos los avales de instituciones poderosísimas que nos ponen muy bien, ¿no? Cuando hablamos de que somos apreciados por esto, aquí hablo del Observatorio de la Sostenibilidad de España. En la Expo de Zaragoza dijo que las ciudades más compactas que se concentran en altura son un ejemplo de sostenibilidad porque ahorran más agua. El documento, que se presentó después de 3 meses de esta, sitúa a Benidorm como modelo y ejemplo. Y antes también, en esa comparación que se ha hecho del estilo de urbanizaciones abiertas, estilo Marbella, frente a Benidorm, el estilo de las torres que fue denostado hace 15 años, ahora todo el mundo, no toda España, todo el mundo lo pone como modelo. Y es el gran éxito de Benidorm, sus skylines, digamos, respaldado por el buen uso del agua en una comarca seca. Que claro, la sequedad, por otro lado, es nuestra riqueza, en cuanto que a Benidorm lo primero que le gusta a la gente es que aquí no llueve, que tenemos sol. Nuestro clima, o sea, que sí. Por otra parte es nuestra ventaja, pero por otra parte hay que luchar contra él siempre, ¿verdad? Para mantener lo que tenemos. No funcionó, ni la primera Carta Pobla ni la segunda trajeron gente a Benidorm porque no había agua. Porque las tierras seguían siendo tan bonitas y hasta cierto punto tan fértiles, pero no había agua. Javier, ¿cuál crees tú que son los retos de futuro que debemos emprender todos, como municipio y como comarca? Sí, los retos del futuro es que aprendamos la lección de los regantes, porque digamos que buena parte de ello está en seguir ahorrando, gracias por ejemplo al goteo. El goteo es más de la mitad ya del agua. Aquí distinguimos 3 servicios de agua: el agua potable para beber, el agua para el riego digamos de los frutales, y el agua que llamamos decorativa, que es para los campos de golf, para los jardines, y todo está muy bien distribuido. O sea que realmente nosotros lo único que les gustaría a los de la comunidad de regantes es poder disponer de más espacio para guardar su agua, porque en ocasiones hay mucha agua y ya no se puede guardar, está el pantano lleno, hay que tener también unos límites de seguridad, no se puede llenar demasiado. El Amadorio, siendo un pantano que tenía muchas posibilidades, es el más cercano al mar que existe en la península, pero claro, al mismo tiempo da miedo a agrandarlo porque está Villajoyosa debajo, ¿no? Si se rompiese, si hubiera un problema, pues ese es el problema que tenemos, que es más teórico que práctico, porque en un caso, digamos, grave, hay la posibilidad a través del Amadorio, ¿no?, del Taivilla, de empalmar con la otra cuenca. Y sí, de agua estamos bien. Javier, ¿tú crees que Benidorm tiene que seguir liderando estas cuestiones?
en realidad, ahora como quien dice, una vez que la has puesto tan bien, ¿verdad? A lo mejor lo que tenía es que ser menos modestos y también al mismo tiempo que los políticos aprendieran de ellos, porque una de las cosas que dice Soria, la puedo decir porque no me lo ha dicho a mí, lo ha sacado aquí, lo hemos tenido que sacar aquí, cuando se habla del consorcio, el consorcio de aguas también es otra idea que lanzó la comunidad 10 años antes de que se pusiera en marcha. Y las primeras reuniones fueron en Benidorm, igual que las primeras reuniones de los regantes fueron en Benidorm, que entonces era el tercer o cuarto pueblo más pequeño en dimensiones, digamos, de la comarca. Pero Benidorm siempre ha tenido esa apertura de miras, su estilo marinero, su apertura internacional, y enseguida lo entendieron. Entonces, claro, Soria dice que cuando se meten los políticos lo fastidian todo. O sea, que no toquen el agua a los políticos o que la toquen lo menos posible. Eso sería un poco el aviso. Ya vemos que aquí ha salido varias veces cómo los consistorios juegan con contratos con los que reparten el agua, obligándose a pagar, a cobrar. Bueno, pues que no toquen eso, que seamos más serios. Hasta cierto punto, no voy a decir que le corresponda a la comunidad de regantes o a una supercomunidad de regantes, que la hubo muy buena antes del consorcio, agrupaba a todos. También hemos puesto aquí su alabanza en boca precisamente de Diego Soria. Todo no son críticas, ni mucho menos. Y aquella comunidad de riegos funcionaba muy bien. Pues algo de eso. Es decir, que el que trabaja lo suyo lo sabe hacer bien. El político, que generalmente no sabe hacer muchas cosas, aunque también hay políticos muy buenos, Ferrer Meliá lo fue, Pedro Zaragoza apoyó, es uno de los primeros documentos, yo digo que es el primer documento de relieve que se habla del canal como una gran aportación y que está ya contribuyendo a dar mucho a Benidorm. Entonces, bueno, confiemos en que se metan lo justo. Eso es, sí, se metan lo justo. Pues ya ven ustedes que este libro que ha escrito Javier Moreno Lara a instancias de la comunidad de regantes del Canal Bajo del Algar, él ha comentado que es sobre todo, yo pienso, un tributo, ¿verdad? Es un tributo, es verdad. A la concepción de un futuro. Sí, claro. Ante la necesidad de algo que ocurría entonces y que nos ha venido pasando. Sí, porque fíjate que ese tercer conducto están aquí todos bien dibujados en uno de los mapas de apertura, y es importante que la gente vea cómo está todo tan bien pensado, tan bien resuelto, ¿no? Pues, y podían haberse contentado con un canalito que iba bien. No. Aquí está el de Pedro Zaragoza. Bueno, cualquiera lo puede ver. No se contentaron con los dos primeros canales, el canal abierto y la tubería, no, hacen un poderoso gran canal soterrado, evidentemente, con lo cual tiene mucha más facilidad, pero que ese es el que ya nos da una garantía, por mucho que crezcamos, tenemos agua que traer y llevar. Pues ya ven ustedes que es un libro muy, muy interesante. Yo quiero agradecerle a Javier que haya estado este ratito conmigo, con ustedes, con los telespectadores de Noticias TV, contándoles más sobre este libro, pero sobre todo por la concepción que muchos hombres tuvieron de lo que sería y es esta comarca, ¿verdad? Muchas gracias, Esperanza. Sí, la verdad se merecen este homenaje que les ha hecho, porque no se han ahorrado gastos, han hecho un libro muy bien, lo hemos empezado a decir, y se lo merecen todos los que pelearon mucho por conseguirlo, y lo han conseguido, como otras cosas de Benidorm. Sí. Aunque, como decíamos, está en crisis Benidorm. Y otro día hablaremos con Javier de cuestiones turísticas, sí, que él entiende muchísimo de todo esto. Sí. Pues simplemente, Javier, gracias de nuevo. Muy bien, ha sido un placer hablar contigo y contigo sobre siempre, este libro. Por supuesto. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima entrevista. Muy buenas noches.